riesgo el pacto? ¿Cuál es la situación? ¿Usted ve en riesgo este pacto por México por este tipo de temas coyunturales? Y por otro lado, al secretario de Hacienda preguntarle, ayer hablaba de que la reforma energética podría discutirse ya en febrero, si así lo consideraban los diputados. Preguntarle cómo van, y senadores, cómo van las conversaciones, de qué depende esto, ya estamos a unos días de que inicie el periodo, y también preguntarle si ve usted condiciones para que se pudiera siquiera discutir el tema del IVA, dado pues la reticencia por lo menos de la izquierda y amenazan ya con movilizaciones. Gracias. Inicio respondiendo. El Instituto Federal Electoral es una institución que todos los días tenemos que ir consolidando de mejor manera con un tratamiento justo sobre todo su trabajo. Estoy seguro que estos largos meses le han permitido observar la documentación que le acercaron los partidos políticos a fin de que hiciera sus evaluaciones junto con el seguimiento que llevó a cabo en los meses anteriores a las campañas político-electorales de diferente cuño. Confío en que este primer acercamiento, que mañana estará sujeto a lo que puede ser la consideración de todos los consejeros del Instituto Federal Electoral, termine por identificar perfectamente bien el trabajo profesional del IFE. No estoy de acuerdo con aquellos que en cada evento de carácter político y ajeno a lo que pueda ser la voluntad de los partidos, le apuesta a que pueda destruirse un pacto por México que tiene como espíritu general el lograr la modernización del país que tanto necesitamos. Sobre la reforma energética, aprovecho para hacer dos comentarios en atención a la pregunta. El primero, el calendario al que me referí ayer no es un calendario que determine la Secretaría de Hacienda ni siquiera el Gobierno de la República. Es el calendario que está establecido en el Pacto por México, en el anexo de tiempos, donde se establece que la reforma energética, conforme a lo acordado en el pacto, es un tema para el primer semestre de este año, por lo menos que inicie su discusión. Y quiero yo ser muy preciso, porque de pronto vemos información que pareciera apuntar en otro sentido, y creo que no ayuda a que esta sea una discusión, la que se tenga sobre la reforma energética, una discusión seria y debidamente informada. Ni el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ni ninguno de los integrantes del gobierno han hablado ni de privatizar Pemex, ni de mucho menos privatizar las reservas petroleras o de gas que tiene México. Y eso sí lo quiero dejar muy claro, porque pareciera que a veces se quiere equiparar reforma energética con privatización, lo cual sería un grave error y sería una falta de seriedad. De lo que se trata es de que tengamos un Pemex como empresa pública más productivo, más moderno, que tenga la capacidad de atraer tecnología, conocimientos específicos para enfrentar, y capital, por supuesto, para enfrentar los enormes retos que tiene y también las enormes oportunidades en beneficio de todos los mexicanos. Con respecto a la reforma hacendaria, el Pacto por México también es muy claro en su calendario. La reforma hacendaria está prevista para discutirse, e insisto, este es el calendario del pacto, en el segundo semestre de este año. Así que todo lo que se diga ahora de lo que serán los contenidos de la reforma hacendaria no tiene ningún fundamento. La reforma hacendaria la vamos a construir en sus fundamentos técnicos, pero también en sus fundamentos políticos en los próximos meses, en el espíritu de colaboración entre fuerzas políticas y gobierno que establece el Pacto por México. Cualquier anticipo de lo que sea esta reforma es francamente una aceleración sin fundamento y que nada contribuye a que tengamos una discusión productiva y en el beneficio de México. Señor Roberto Garduño, de la Jornada.
posibilidad o la propuesta de modificar los estatutos en el PRI para hablar sobre la posibilidad de la reforma hacendaria, incluir los alimentos y los medicamentos en el tema del IVA. Quisiera saber la propuesta de usted, la postura sobre este tema, y el doctor Videgaray. La reforma hacendaria no necesariamente pasa por IVA en alimentos ni medicamentos, es mucho más profunda. Se tiene que ver qué tipo de regímenes, de sistemas hacendarios. Creo que usted sí nos podría por lo menos esbozar, quizás no en lo particular, algunos temas de los que se contendrán en la reforma hacendaria, pero sí podría hacernos un balance general de cómo vendría, qué se requiere en términos hacendarios para que el país pueda recaudar más de todos los sectores sociales, no solamente algunos que son muy específicos y localizados, y se pueda entonces sí tener los suficientes recursos para crecer como el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pretende. Gracias. Difícilmente una asamblea de un partido político, cada vez que se celebra, deja de revisar sus documentos básicos. Estoy más que convencido, porque estoy involucrado, que dentro del PRI habremos de revisar los estatutos para hacer más funcional la vida interna del partido y sobre todo agilizar en buena parte las decisiones tanto nacionales como locales. También habremos de discutir sobre otros documentos básicos como son el programa de acción y la ideología del partido. En este caso, nuestra ideología sigue siendo completamente firme y exacta a como la hemos definido a través del tiempo. Somos un partido progresista que deberá de descubrir en buena parte que las oportunidades en el mundo no pasan por encima de del pensamiento y las ideas concretas que tiene nuestro instituto político. En el caso del programa de acción, sí tendremos, como lo hemos hecho cada vez que celebramos una asamblea, modificaciones que adecuen a nuestro instituto político a las oportunidades que hoy se están viviendo. Si es necesario que en las mismas documentemos la modernidad, habremos de hacerlo, pero definitivamente no tiene un objetivo específico el trabajar los documentos básicos del partido con varias de las necesidades que están surgiendo con respecto a mejorar la recaudación en este país, pero acabando con los privilegios, que es uno de los primeros asuntos que hemos discutido dentro de la Cámara y lo llevaremos hacia nuestro partido. Privilegio cero. No es posible tratar de manera igual a los desiguales. Es necesario mejorar la recaudación, viendo que el sacrificio venga primero de los que más tienen, antes de pensar en a los que más se les ha negado el ingreso. Como también necesariamente habremos de ratificar nuestra ideología en el tema de la propiedad, como bien lo ha dicho el secretario de Hacienda, absoluta del petróleo en manos de los mexicanos y administrada por el Estado mexicano, y la pertinencia de darle una mayor velocidad a lo que pueda ser la construcción de una dinámica que nos permita tener energía más barata para la competitividad y competitividad para la inversión, tanto interna como externa, inversión interna y externa para generar crecimiento económico y empleo, que es lo único que nos va a ayudar a combatir la pobreza. En síntesis, sí revisaremos los documentos básicos, no tiene un destino específico como el que se le ha tratado de dar para revisar exclusivamente la generalización de los impuestos, y sí tiene
como objetivo particular el ver la modernización del país. Gracias. Gracias, Roberto. Da mucho gusto hablarte. La reforma hacendaria tiene que cumplir con 3 objetivos. Fortalecer la capacidad financiera del Estado mexicano en su conjunto, eso no solamente es el gobierno federal, también son los estados y los municipios. 2, darnos mayor competitividad, particularmente a las empresas pequeñas y medianas. Y por supuesto tiene que ser una reforma justa. Y justa significa cumplir con la Constitución, que establece con mucha claridad el principio de progresividad en el pago de los impuestos. Cuando hemos dicho que quienes ganan más tendrán que pagar más, lo que estamos diciendo es que la reforma hacendaria tiene que cumplir con la Constitución, porque así lo establece. Y esto implica revisar de manera integral todo el sistema tributario, no solamente una parte. Específicamente en materia del impuesto sobre la renta, tenemos que reconocer que es un sistema que se ha ido generando a partir de reformas sucesivas que han venido acumulando y que no tiene un diseño integral o que lo perdió en el camino. Y por lo tanto tenemos que revisarlo de manera completa. Un tema específico que creo que no debe estar fuera de discusión y que está incluido de manera explícita en el Pacto por México es el tema de la consolidación fiscal, que habremos de revisar. Y como ese, habremos de revisar todos los elementos que integran todos los impuestos, repito, para tener una reforma que nos dé competitividad y que sea justa. Claudia Salazar, del diario El Foro. Sí, buenas tardes. Para el coordinador, preguntarle, pues yo quiero saber en específico cuál es su posición, oírlo de usted, de la posible remoción de los comisionados del INFAR. Si va a ser o no parte de la agenda de la bancada del PRI y por qué. Y preguntarle al secretario de Hacienda en particular, yo quisiera escuchar usted también qué opinión tiene de estas sanciones que se están aplicando en el IFE, porque usted fue el coordinador de campaña del presidente Peña Nieto y llevó las finanzas, el responsable de esta parte. ¿Cómo le hizo el PRI para no llegar a ese rebase de toques de campaña? Cuando ha sido señalado que la campaña de la coalición Compromiso por México tuvo gastos excesivos por el gasto de aviones particulares, los espectaculares, los promocionales, etcétera. ¿Cómo le hizo el PRI para no rebasar el tope de gastos cuando fue señalado de un excesivo gasto? Gracias, Claudia. El grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados está obligado y además tiene ya tomada la decisión de revisar a profundidad la minuta que llegó del Senado de la República para darle mayores facultades y sobre todo autonomía al IFAI. Esta es una lucha no de ahora, sino de tiempo atrás. En el Senado de la República, muchos de quienes hoy somos diputados federales, establecimos esta idea como una tarea que deberíamos de conseguir para que este esfuerzo de los mexicanos, que por cierto no surge de presidente de la República alguno, sino de un grupo sumamente plural que se estableció, el Grupo Oaxaca, y del cual viene esta exigencia de mayor información para la sociedad, culmine con la autonomía de la misma institución. Hemos leído y releído la minuta, que por cierto la iniciativa original corrigió el Senado de la República y estableció nuevos criterios, sobre todo para el nombramiento de los 2 comisionados adicionales que se sumarán al instituto. Dentro de la bancada del PRI existen dudas alrededor de si el mecanismo de selección
de los nuevos comisionados debe de ser distinto al de los otros 5 que componen a la institución. Adicionalmente, después de estas pues tan conocidas versiones alrededor de las relaciones interpersonales entre los actuales comisionados del instituto, han hecho surgir una serie de dudas en la bancada sobre la pertinencia de sujetar a los actuales como a los futuros miembros del IFAI a un procedimiento de elección novedoso, sin perjuicio de que los mismos que hoy se encuentran en funcionamiento pudieran participar en este, de tal suerte de que todos fueran electos de la misma manera en el futuro. Pero hay también una corriente interna que está buscando conciliar con otros partidos políticos sobre la necesidad única y exclusiva de ver en qué casos entonces la institución, así como tiene un procedimiento para su nombramiento, debe de contar con un procedimiento para su remoción sumamente claro en el caso de que no cumplan con el objetivo para el cual fueron designados. Hoy al día todavía no hay una decisión del grupo parlamentario al respecto, más que la que nos acompaña en definir esta reforma constitucional, en la cual estamos muy interesados en la autonomía, pero sobre todo en la consolidación de esta noble institución. Gracias, Claudia. Yo estoy convencido que la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República, se condujo con apego a la legalidad y le corresponde a los representantes de los partidos políticos escribir los argumentos en las instancias correspondientes. Con respecto a la determinación del IFE, hasta donde tengo conocimiento, esta es una determinación que aún no ha ocurrido y que esta ocurrirá, según entiendo, el día de mañana en el Consejo General, y creo que como todos los demás ciudadanos estaremos atentos a lo que decida el Instituto Federal Electoral de Granada. Marci Peláez de Azteca. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al secretario Videgaray si es que él decía que la reforma energética decía usted que la fecha del primer trimestre para la reforma energética era la agenda del pacto. Yo quisiera preguntarle de manera concreta cuál es la agenda que tiene el gobierno para este tema. Y al diputado Mario, preguntarle si siguiendo un poco con el tema del IFE, si este tema es regresar a la pregunta original, ¿pondría en riesgo, por ejemplo, el enojo del PRD, la multa al PRD? ¿Pondría en riesgo el mismo pacto que se le hacía en un principio el cuestionamiento? Y si realmente hay cabida para los comentarios que señala López Obrador, que los consejeros del IFE pues están coludidos con el gobierno, que están cooptados por el gobierno. Gracias, Marcela. La agenda del gobierno de la República, del presidente Enrique Peña Nieto para este primer periodo de sesiones, está plenamente alineada con la agenda del Pacto por México. Tan es así que el presidente ha optado, como lo voy a conocer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, hace unos días, el presidente de la República ha optado por, en esta ocasión, no ejercer el derecho a presentar iniciativas preferidas, para darle prioridad en el tiempo del Congreso de la Unión a las iniciativas que emanen de la agenda del pacto. Por cierto, el pacto habla del primer semestre, no del primer trimestre. Y estaremos trabajando también, no solamente conforme a lo establecido en el pacto, en la agenda, sino también al calendario que está establecido en la agenda. Los acuerdos
que se reflejan en el pacto implican que hay un trabajo de encuentro entre las distintas visiones que podemos tener. Por un lado, las fuerzas políticas, las tres principales fuerzas políticas del país, a la que ahora además se ha sumado el Partido Verde, y el gobierno de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y por lo tanto, la agenda del pacto, sin duda, no es una agenda en la que se pueda reclamar un derecho de autoría. No es la agenda de un partido político en específico, no es la agenda del presidente de la República o del gobierno, es una agenda basada en un acuerdo y el presidente de la República está comprometido y pondrá todo su empeño para que esta sea una agenda exitosa que se traduzca en reformas. Gracias, Maxi. Al igual que como lo comentaba hace un momento Claudia, la intención de parte de Cámara de Diputados y de la fracción parlamentaria del PRI es trabajar en la ruta que hemos definido desde hace años en fortalecer, no debilitar a las instituciones, sobre todo a estas que tienen ya carácter autónomo en la búsqueda de un presidencialismo moderno. Si estamos en esa ruta y con ese objetivo, es que trabajaremos por igual, apoyando en buena parte a el Instituto Federal Electoral en sus resoluciones de carácter autónomo con el que cuenta, que estoy más que convencido hará su ejercicio en base a documentos claros y no a especulaciones precisas, y que no es suficiente el que se genere una molestia o enojo como para poder lastimar lo que es un acuerdo que beneficia a México en la construcción de las reformas. El Pacto por México lo entiendo que no depende del enojo o del contentillo de los partidos políticos momentáneamente, sino más bien en la fortaleza que le da la convicción de que México necesita un cambio con rumbo y que está contenido en el pacto. Del Diario Financiero. Buenas tardes. Quisiera preguntar en primer término, secretario, si el hecho de que la reforma hacendaria que el país necesita necesariamente tiene que incorporar el tema del IVA en alimentos y medicinas. Sin este IVA no vamos a tener la reforma hacendaria que el país necesita. Esa sería una pregunta. Otra, respecto de estas iniciativas preferentes, serían dos. ¿Cuáles serían las que se dejaron de enviar como preferentes para que se introdujeran al interior del Pacto por México? Y la tercera, ¿qué mensaje le daría a quienes ignorantes dicen que se va a privatizar el sector energético, pues a propósito de la reforma energética? Gracias. Gracias, Marcela. Empiezo por el final. Pues lo que les digo es que no se va a privatizar Pemex. Es imposible saber que si el presidente hubiera optado por ejercer su facultad constitucional, que permanece y podrá ejercer sin duda en periodos posteriores, cuáles hubieran sido las iniciativas preferentes específicamente. Pero no cabe duda que hubieran sido iniciativas que hoy están contenidas en la agenda del Pacto por México. Insisto, no es momento de hablar de las características específicas de la reforma hacendaria. Es una reforma que aún estamos por construir, los elementos técnicos, en el acuerdo político, y yo creo que adelantar comentarios específicos no sirve al propósito de que tengamos una buena reforma. Por último, Eric Martin de Bloomberg. Gracias. Señor secretario, hablo de la competencia en la industria telefónica y quiero saber si
¿sería dando el COFETEL el poder de multar a compañías que violarán regulaciones un buen método de impulsar la competencia? Y también, ¿en qué manera va a dar la COFETEL el derecho de hacer regulación asimétrica que afecta a las mayores compañías solas? Gracias, Eric. Los elementos de la reforma en materia de telecomunicaciones están incluidos de manera bastante explícita en el Pacto por México. El Pacto por México, en el cual considera telecomunicaciones lo que tiene que ver con telefonía fija, telefonía móvil, servicios de datos, acceso a Internet y radio y televisión. Y ahí están contenidos cuáles serán esos elementos esos elementos para introducir mayor competencia. Específicamente en el tema de la telefonía, el pacto prevé que pueda existir una regulación asimétrica entre el competidor dominante y el resto de los competidores de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Que se le dé un tratamiento distinto para efectos regulatorios, como ocurre en muchos otros países donde existe un competidor dominante o que tiene un tamaño significativamente superior al del resto de los participantes en la industria. Y esto pues son los contenidos específicos, son los que se están trabajando en este momento. Algo incluye además, como lo establece el propio pacto, fortalecer al ente regulador, es decir, a la COFETEL, para que pueda hacer válidas, no solamente establecer regulaciones, sino hacer válidas estas regulaciones y que se cumpla lo que establezca la norma. Los detalles, naturalmente, se darán a conocer cuando se presente la iniciativa. Muchas gracias, señores.